Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo de videoconferencias de la Red de Estudiantes de Educación, edición 2026. Iniciamos este espacio con estas preguntas que también se las habíamos planteado en el formulario de preinscripción. ¿Qué recuerdo tienes tú de tu mejor docente, del tiempo cuando estudiabas en el colegio? ¿Qué lo hacía diferente a ese docente que recuerdas con tanto cariño? Bueno, queremos agradecer a todos los estudiantes que han participado en esa pregunta, en ese Padlet, y con esto vamos a dar inicio a este webinar que está muy interesante. El webinar se denomina Buenas prácticas docentes, reflexiones para futuros maestros. Les saluda Malena García Cari y seré la moderadora en este evento. Agradecemos a la comunidad de estudiantes de educación que nos acompaña cada año. Y también queremos invitar a quienes hoy se han conectado por primera vez, pero que aún no forman parte de la red de estudiantes de educación, a inscribirse, a ser parte de esta gran comunidad del Ministerio de Educación. Para que conozcamos un poquito más sobre esta comunidad, vamos a ver el siguiente video. Adelante. ¿Por qué decidiste estudiar educación? Decidí estudiar educación para inspirar y mejorar nuestro Perú. Porque creo en el poder de la educación. No existe profesión más retadora que la de educar. Nada es más satisfactorio y desafiante que acompañar a una persona en su crecimiento y desarrollo. En mi caso, me enamoré de mi carrera en el camino y ahora tengo muchas ganas de poner en práctica lo aprendido. Aproximadamente, cada año, 28,000 jóvenes deciden estudiar educación en el Perú. Es momento de formar comunidad y compartir experiencias para potenciar nuestros aprendizajes y crecimiento profesional. Es momento de formar parte de la Red de Estudiantes de Educación. Esta es una comunidad virtual que reúne a jóvenes como tú y como yo, que estudian educación en institutos, escuelas y universidades, tanto públicas como privadas. Aquí intercambiamos experiencias de aprendizaje con futuros colegas de todas las regiones, con docentes reconocidos y especialistas en temas pedagógicos. Además, como parte de la red, podemos participar en cursos, seminarios, foros y discutir sobre diversos temas de nuestra formación. Y conocer un poco más sobre la carrera pública magisterial y el sistema educativo nacional. Así como estar al tanto de noticias, eventos del sector educativo y los encuentros gratuitos de la red. Aprender a ser docente va más allá de tener vocación. Y aquí tenemos la oportunidad de acompañarnos en ese proceso. Atravesamos distintos retos a lo largo de este camino y estar juntos nos ayuda a mantener la motivación e inspirarnos mutuamente. La Red de Estudiantes de Educación es un punto de apoyo para acercarnos más al país que soñamos y merecemos. Tú también puedes ser parte. ¡Bienvenidos y bienvenidas! Para más información, escribe a reddeestudiantes@minedu.gov.pe. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Muy bien. En este espacio de la comunidad que está alojado en la plataforma de Perú Educa, todos los estudiantes de educación de universidades, institutos y escuelas de educación superior pedagógica públicas y privadas del país pueden acceder gratuitamente a diversos recursos, a diversas actividades como esta que tenemos hoy día, y todo ello con la finalidad de contribuir con el desarrollo de su profesión como docentes. Y bien, como cada año, les recordamos a todos los estudiantes de educación que por participar en las actividades de la red podrán obtener una constancia de participación. En esta edición 2026 podrán obtener una constancia de 30 horas por participar en este ciclo de webinars y foros de la red. Para ello, como mínimo, deben participar visualizando 3 webinars y respondiendo a los cuestionarios de estas ponencias, así como también en 2 foros que la red tiene para ustedes. Felicitamos a todos nuestros miembros que obtuvieron sus constancias en la edición 2025. Ahora sí, daremos pase al especialista a cargo de la ponencia de hoy. Quiero presentar a Aerovisto Bustamante Sempertegui. Aerovisto es licenciado en Educación Primaria por la Universidad Marcelino Champañat y es magíster en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa por la Universidad César Vallejo. Además, cuenta con más de 25 años de experiencia como docente en aula, en cargos de gestión escolar y como especialista en instancias de gestión educativa local. Y claro está, en el Ministerio de Educación.
Actualmente se desempeña como coordinador de políticas de reconocimiento e innovación docente. Desde allí, Aerovisto contribuye con el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y con la promoción de iniciativas que buscan mejorar la calidad educativa. Adelante, Aerovisto, con la presentación. ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, a toda la comunidad de estudiantes a nivel nacional que se encuentran hoy presentes en este webinar y que nos une un tema muy importante para todos, como es conocer un poco sobre las buenas prácticas. ¿Me permiten compartir? ¿Me confirman, por favor, si es que se observa? Excelente. Entonces vamos a continuar. Como les decía, hoy nos une un tema muy importante para cada uno de nosotros y de ustedes también, como es buenas prácticas docentes, reflexión para futuros maestros. Y vamos a empezar con la siguiente pregunta a modo de reflexión, que dice, ¿qué diferencia a una clase común de una buena práctica docente? Cada uno de nosotros, en diferentes etapas de nuestra niñez, juventud, hemos pasado por las aulas y estoy seguro que hemos encontrado o hemos podido identificar en nuestros maestros o ustedes que están ahora estudiando, de repente cuando hacen las visitas a los docentes para ver cómo desarrollan su práctica docente, encuentran algunos docentes o algunas prácticas que tienen algo diferente. Entonces, ¿cuál será esa diferencia que hace a una clase común de una buena práctica docente? Malena nos hablaba en la introducción que se había compartido a través del Padlet una pregunta. Y la pregunta era, ¿recuerdas alguna buena práctica de tus maestros de escuela? Compártela en este espacio. Pulse el botón, ¿cierto? Y ahí han publicado ustedes y han comentado varias experiencias. Y desde ya las felicitaciones por haber participado de este Padlet, que hay ideas muy importantes que rescatar, ¿cierto? Y acá podemos rescatar de todos los comentarios que ustedes han ido dando, por ejemplo, que lo que ustedes encuentran, ¿cierto? Algo distinto es cuando los maestros elaboran y hacen uso de material educativo y ese material es de acuerdo al contexto, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. También, algo muy importante que ustedes han mencionado a partir de sus respuestas es que también una buena práctica o esa práctica, ¿no es cierto?, distinta que hacen los maestros cuando utilizan los juegos, la danza, el baile como una forma de enseñar o una forma de generar aprendizaje en los estudiantes. También otro punto importante que he ido rescatando a partir de sus comentarios es el monitoreo, el acompañamiento y sobre todo la motivación que hace el maestro con sus estudiantes con la finalidad de despertar el interés de ellos. Un poco más ya con nuestros tiempos más actuales, nos han dicho una buena práctica o aquella práctica que hace diferente a una práctica común es cuando un maestro usa la inteligencia artificial, la CIA, y las herramientas tecnológicas también en este proceso de generar aprendizajes en los estudiantes. También he encontrado algo muy importante, y ahí Jocelyn nos decía, ¿no? Las adaptaciones curriculares, o sea, cómo el maestro atiende a la diversidad de estudiantes que se presentan dentro del aula, y eso es muy importante también, ¿no? Mirar esas prácticas de cómo el maestro, ¿no es cierto?, teniendo una variedad de estudiantes, diversidad de estudiantes, diversos contextos con diferentes necesidades, cómo hace esas adaptaciones curriculares. También nos dicen acá que cuando el docente maneja muy bien la disciplina, ¿cierto? Y algo muy importante que hemos ido también encontrando, por ejemplo, Cristina también nos decía que recordaba que su maestra, ¿no?, utilizaba la lectura interactiva.
Y eso es muy importante porque a través de esa lectura interactiva ella decía que la maestra le hacía preguntas, repreguntas, y de esa forma iban desarrollando el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. De igual manera, Janet nos ha ido comentando su experiencia de ella, no de su maestra, sino de ella, cómo, ¿no es cierto?, trabajaba con los niños de 3 años, ¿no?, a partir, diríamos, de un personaje, y ese personaje era el generador o era el motivador, el que despertaba el interés a los estudiantes para generar diversos tipos de aprendizajes en diversas áreas, ¿no? Igual nos han dicho también proyectos de sembrío, ¿no?, el biohuerto, que también es una estrategia que te permite generar aprendizajes en los estudiantes. Entonces, con ello, vamos a ir mirando un poquito acá a partir de la pregunta. Entonces, a partir de sus respuestas podemos concluir que lo que diferencia una clase común de una buena práctica docente justamente es el uso de estrategias innovadoras. Es aquella práctica que tiene resultados de aprendizaje o que se evidencia una mejora de aprendizaje en los estudiantes. Una buena práctica que lo hace diferente a una clase común es aquella que también promueve la participación de los estudiantes. Y algo muy importante acá que hace diferente a una práctica docente de otra es cuando hay reflexión del docente. Entonces, hoy vamos a ir analizando cada uno de estos elementos que permiten que una experiencia pedagógica se convierta en una buena práctica docente. Entonces, con este preámbulo, con esta introducción, vamos a preguntarnos entonces, ¿qué será una buena práctica? Estoy seguro que cada uno de ustedes, en ese proceso cognitivo que van haciendo a partir de este diálogo que estamos haciendo, es elaborando un concepto, ¿no es cierto? ¿Qué es una buena práctica? Entonces, y una buena práctica lo vamos a presentar desde distintos puntos de vista, tanto desde el Minedo, desde la UNESCO, como de algunos pedagogos que nos dicen qué se entiende por una buena práctica pedagógica. Y acá, permítame un momento, vamos a ir resaltando algunas ideas importantes de lo que nos dice cada uno de ellos. Por ejemplo, el Minedo, ¿qué nos dice? Que una buena práctica es un conjunto de estrategias pedagógicas que puede ser implementada, dice, por uno o varios docentes de la institución educativa, pero esa buena práctica nace o surge a partir de la identificación de necesidades de aprendizaje. Y esa buena práctica también ayuda a desarrollar las competencias del marco del buen desempeño docente. Mira lo importante, ¿no es cierto? Que son estrategias pedagógicas que surgen, que se inician a partir de la identificación de necesidades del estudiante, necesidades de aprendizaje, o sea, del contexto, de lo que necesitan los estudiantes. Y a partir de eso vamos a elaborar algunas acciones que nos permiten implementarlo y ver que esas acciones justamente nos den resultados en la mejora de los aprendizajes. ¿Qué nos dice la UNESCO? La UNESCO dice que una buena práctica es una experiencia educativa efectiva. Una experiencia educativa efectiva que tiene que ser documentada y esa experiencia tiene que ser replicable, ¿cierto? No es que solamente se va a quedar con el docente o dentro de la misma institución educativa, sino que tiene que ser una experiencia que puede compartirse con otros docentes, con otras instituciones educativas o también puede adaptarse a otras realidades, ¿cierto? Y para eso hay que documentar la experiencia. Entonces, y cuando hablamos de efectividad, o sea que tiene un impacto positivo en los aprendizajes de los estudiantes. Acá tenemos a Philippe Perrenu, que es un pedagogo suizo, sociólogo, que nos dice,
Las buenas prácticas surgen de la reflexión crítica del docente. Entonces ya nos damos cuenta que una buena práctica no surge de la nada. No es que porque se me ocurre ahorita algo ya es una buena práctica, no, sino que tiene que surgir a partir de una reflexión crítica del docente. ¿Sobre qué? Sobre su práctica misma, sobre su quehacer docente, sobre su actuar docente. Entonces, ¿qué nos dice acá Reno? Que el docente tiene que detenerse en algún momento de su actuar docente y reflexionar cómo está elaborando su práctica, en qué tiene que mejorar. De esa forma, el maestro entrará en un proceso, en una cultura de mejora continua de la enseñanza. Finalmente tenemos a Andy, ¿no es cierto? Es un pedagogo inglés que sigue aportando mucho a la educación. ¿Qué nos dice? Las prácticas innovadoras se fortalecen mediante la colaboración docente. Es importante para que una experiencia se convierta en una buena práctica docente, la colaboración de todos los integrantes de la institución educativa. Y a partir de esa colaboración que hay entre los docentes, va a generar un impacto positivo en los aprendizajes, no solamente de un aula, sino a nivel de toda la institución educativa. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Que una buena práctica, ¿no es cierto?, es el conjunto de estrategias que utiliza el docente para solucionar, diríamos, alguna situación, un problema identificado a partir de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, y esas estrategias tienen un impacto en los aprendizajes de los estudiantes. Esa experiencia permite, ¿cierto?, la participación de docentes de manera colaborativa, permite la reflexión de los docentes y sobre todo esa práctica tendría que ser replicable. Entonces, una buena práctica no es improvisada, sino es un proceso consciente y sistemático. ¿Cómo nace una buena práctica? Como ya lo hemos venido diciendo, una buena práctica nace de la identificación de un problema. Es lo primero que vamos a hacer, identificar un problema. ¿De dónde surge ese problema? Ya lo hemos dicho anteriormente, de una necesidad de aprendizaje. ¿Cómo identifico un problema? A partir de la reflexión pedagógica sobre la práctica docente. Esa reflexión pedagógica lo puedo hacer de manera individual o también puede ser de manera grupal. Y es mucho mejor hacerlo de manera grupal, de manera colaborativa, ¿no? Entonces, identificamos un problema y esa identificación del problema surge a partir de la reflexión, ya sea individual o grupal, sobre la práctica pedagógica del mismo docente. Una vez que tenemos ello, ¿qué tenemos que hacer? Diseñar una estrategia pedagógica. ¿Qué voy a hacer ante este problema? ¿Cómo soluciono este problema? Entonces, vamos a planificar un diseño y una vez que lo tenemos ya planificado, elaborado, estructurado nuestro diseño, lo vamos a implementar, lo vamos a poner en práctica, vamos a validar nuestro diseño. ¿Y esto dónde lo implementamos? Con nuestros estudiantes a través de el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Una vez que los hemos implementado, ahora sí vamos viendo qué tanto esas estrategias que hemos colocado en nuestro diseño en relación al problema que hemos identificado, ¿nos ha ayudado o no nos ha ayudado a mejorar los resultados de los aprendizajes?
Si esta estrategia que nosotros hemos implementado ha tenido un impacto positivo en los aprendizajes de los estudiantes, diríamos que estaremos hablando de lo que es una buena práctica pedagógica. Pero si no, también podemos volver al ciclo, volver a reflexionar sobre lo que hemos hecho y poder ir cambiando, ¿no es cierto?, proponiendo otras alternativas hasta que en algún momento nuestras estrategias que pongamos o propongamos justamente va a tener ese impacto que queremos en los aprendizajes de los estudiantes. Todo este proceso que se realiza para poder identificar o iniciar una buena práctica, lo que lleva es hacer un ciclo de mejora continua. Cuando el docente o los docentes de una institución educativa entran a esta cultura, ¿no es cierto?, de poder identificar una situación problemática a partir de la reflexión, proponemos alternativas, lo implementamos y después vemos eso cómo ha impactado en nuestros aprendizajes. Si lo hacemos permanentemente, estaremos dentro de este ciclo de mejora continua y es lo que queremos que a partir de las buenas prácticas en cada una de las instituciones, y ustedes, futuros maestros, también vayan en el camino de poder crear, diríamos, una cultura de mejora continua en relación a nuestro actuar pedagógico y ese actuar pedagógico que tenga el impacto que se merecen los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué características podemos identificar dentro de una buena práctica? Como hemos dicho, una buena práctica responde a necesidades educativas. Cuando una buena práctica responde a las necesidades educativas, responde al contexto, entonces estaríamos hablando que esa práctica es pertinente. Una práctica es pertinente. Pertinente. Entonces, cuando tu práctica responde a las necesidades educativas, responde al contexto de tus estudiantes, estaríamos hablando que esa buena práctica es pertinente. También, cuando esa buena práctica no surge de la nada, sino surge a partir de una reflexión del docente, estaríamos hablando de que una práctica es sistemática, ¿no es cierto? Sistemática. No es que las buenas prácticas surgen de la nada, sino que tiene que surgir a partir de la reflexión individual o colectiva. Por eso cuando surge de la reflexión, vamos a decir que esa buena práctica es sistemática. También, una buena práctica tiene que basarse en evidencia. Si yo tengo evidencia de todo mi actuar pedagógico, entonces, a partir de esas evidencias, yo voy a hacer que esa buena práctica sea transferible, sea replicable o se pueda adaptar a otras realidades, a otros contextos. Y también esa buena práctica tiene que ser evaluable, o sea que tiene que mirar a los aprendizajes de los estudiantes, ¿cierto? Tiene que ser evaluable. Hay que ver si esa práctica tiene un impacto positivo o no en los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Entonces acá, transferible, ¿cierto? Tiene que ser transferible. Entonces ahí tenemos, ¿sí? ¿Cómo nace una buena práctica? ¿No es cierto? Es importante instalar una cultura de trabajo, una cultura de mejora continua a partir de la identificación de problemas, de la reflexión docente. Hay que diseñar, hay que proponer propuestas, hay que implementar esas propuestas, esas estrategias de mejora y finalmente hay que evaluar. Y el ciclo se repite. ¿Qué características debe tener? Que debe responder a las necesidades educativas, al contexto, para que de esa manera la práctica sea pertinente. Debe surgir de la reflexión docente para que sea esa práctica sistemática.
debe estar basada en evidencias, así, de tal manera que nos permite que esa práctica se transfiera, se adapte a otras realidades, a otros contextos, y esa buena práctica tiene que estar orientado a mejorar los aprendizajes. En otras palabras, tenemos que evaluar esa buena práctica. Todo ello se tiene que buscar para que se haga de manera colaborativa. ¿Qué relación encontramos entre el marco del buen desempeño docente y las buenas prácticas? ¿Habrá alguna relación o no habrá? Y la respuesta es que sí hay una relación muy estrecha entre lo que dice el marco del buen desempeño docente y la buena práctica. Hemos dicho que para identificar un problema es necesario que el maestro reflexione sobre su buena práctica, sobre su actuar pedagógico. ¿Y qué nos dice la competencia 8? Justamente? La competencia 8 del marco del buen desempeño docente nos dice reflexionar sobre su práctica institucional para desarrollar procesos de aprendizaje continuo de manera individual y colectivo. Entonces, a partir de esa reflexión, el maestro va a tener la oportunidad de analizar qué funciona y qué se debe mejorar. En otras palabras, ¿por qué tengo buenos resultados o por qué no tengo buenos resultados? Por ejemplo, también, ¿por qué mi estudiante se comporta de esta forma y por qué este estudiante se comporta de esta otra forma, ¿no? Entonces, eso es una reflexión, analizar sobre el actuar docente. ¿Por qué mis estudiantes se sienten más motivados cuando les presento un video que cuando simplemente les presento una lámina? ¿Por qué? Eso es analizar. ¿Por qué funciona esto y por qué no funciona eso? Y ahí vamos buscando alternativas. Reflexionar también nos lleva a ver la parte práctica como la parte teórica. Y a partir de esa combinación entre la teoría y la práctica, nos va a permitir ajustar estrategias pedagógicas. Entonces, la reflexión te va a llevar a eso, a hacer una propuesta de ajustar o de innovar o de proponer otras estrategias pedagógicas que sean innovadoras, diferentes a lo que ya estás haciendo, con la finalidad de que esas estrategias tengan un mayor impacto en los aprendizajes. Y finalmente, generar aprendizajes profesional continuo, porque la reflexión no lo hace solamente pensando en el estudiante, sino pensando en uno mismo, en el docente como profesional, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que ir aprendiendo? ¿Dónde tengo que mejorar? Entonces, ese proceso de reflexión que realiza el docente, ya sea de manera individual o colectiva, también nos permite mejorar en nuestro aprendizaje, en nuestras competencias profesionales como docentes. Bien, hasta acá la primera parte de la exposición. Adelante. Muchas gracias, Aerovisto. Qué interesante esta primera parte de la ponencia en la que nos dejas pensando en lo importante que es detenerse a reflexionar sobre la práctica que estamos realizando como docentes, ¿no? Que si no hubiera ese momento de reflexión, puedo continuar haciendo un trabajo que de repente no está dando resultados, o lo que yo quiero conseguir con mis estudiantes, que es que logren los aprendizajes. Si no me detengo a reflexionar, como has mencionado, ¿no? Sobre todo en esta última lámina, entonces es poco probable que se dé esa buena práctica, porque no voy a pensar en nada que me ayude a mejorar este inconveniente que estoy teniendo, esto que no me ayuda a que mis estudiantes logren los aprendizajes. Entonces, qué interesante, qué importante es ese detenerse a reflexionar sobre nuestra propia actuación como docentes, ¿no? Agradecemos también a los comentarios que están dejando aquí en el chat. Muchas gracias por hacerse presentes. Gracias, Judith, por tus comentarios. Sí. Y bueno, a todos los que están escribiendo a través del chat, recuerden también dejar sus preguntas. Y bien, para continuar con esta exposición que está muy interesante, que nos está sirviendo para que nosotros como futuros maestros podamos ir pensando en qué debo tener en cuenta cuando ya me toque estar en el aula, qué importante ahora estoy pensando que es el momento para reflexionar sobre mi propia actuación, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Ahora también nos acompaña Mónica Chumbitas Jordán. Mónica es licenciada en Educación Inicial
con maestría en educación en mención docencia e investigación universitaria por la Universidad de San Martín de Porres. Posee amplia experiencia como docente inicial y primaria y como docente en educación superior. En el Ministerio de Educación se ha desempeñado como especialista en la Dirección de Educación Inicial, como capacitadora, en la Dirección de Evaluación Docente y en la Dirección de Formación Docente en Servicio. Actualmente, Mónica también forma parte del equipo de reconocimiento docente de la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente. Adelante, Mónica, con la presentación. Muchísimas gracias, Malena, por tus palabras. No quiero iniciar sin antes dar la bienvenida a todos los estudiantes de educación y a todos los diversos agentes educativos que nos están escuchando en este momento, que son nuestros futuros maestros del país. Continuando con la exposición de Aerovisto, que ha sido muy interesante, como lo comentó también Malena, y antes de entrar al Observatorio Nacional de Buenas Prácticas Docentes e Innovación Educativa, es importante redondear un poco el tema, ¿no?, de las prácticas que tienen que ser relevantes, porque esa situación de las actividades planteadas de los estudiantes deben ser significativas hacia las necesidades de aprendizaje que se les da, este reto planteado, que moviliza que el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes o barreras educativas que se presentan. Tienen que ser unas prácticas sostenibles, como le mencionó Aeroviso también, porque la práctica puede ser desarrollada en otras instituciones educativas, debe orientar a ser parte de un PI, ¿no? Y que debe ser sobre todo difundida esas estrategias para la formación de comunidades de aprendizaje o de participación creativa, ¿no? Qué importante también es que sea creativa, porque la práctica presentaría ideas originales a través de actividades y estrategias y recursos educativos, los cuales favorecen los aprendizajes de los estudiantes, y sobre todo debe ser pertinente, ¿no? Porque cada una de las prácticas debe responder no solamente a las características y necesidades del estudiante, sino también aquellas al contexto sociocultural en el que se desarrolla, la cual aporte la transformación o adaptación o adecuación a la realidad socioeducativa para generar aprendizajes desde la gestión pedagógica. Teniendo en cuenta de qué se espera de una buena práctica, como dijo Aeroviso, la reflexión, no todos aquellos aprendizajes, vamos a ver qué encontramos nosotros en el Observatorio Nacional de Buenas Prácticas Docentes. Vamos a encontrar prácticas con estas características que sean pertinentes, que sean creativas, que sean sostenibles, que sean relevantes para la comunidad. Vamos a buscar, vamos a ver cómo podemos ingresar. Y estoy segura que sí vamos a encontrar, porque hemos logrado, o los docentes y directivos han logrado, aprendizajes significativos. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante saber qué es el Observatorio de Buenas Prácticas e Innovación Educativa? Porque yo necesito saber que en este espacio no solamente se pone en relieve esa labor docente y directiva de los distintos ciclos, niveles y modalidades, ¿no?, de las diferentes regiones que han ido implementando prácticas donde se puede generar intercambios de experiencias e interaprendizajes, si yo entro a una buena práctica y puedo analizarlo de manera colegiada, ¿no? O de repente puedo analizarla con mis compañeros que aún todavía no están ejerciendo, para tener una idea de cómo yo puedo desarrollar una buena práctica bajo las experiencias que ustedes también tienen como aprendizaje en estos momentos de su implementación. Bien, siguiente, por favor. ¿Cómo me puedo registrar en la buena práctica? En el Observatorio Nacional de Buenas Prácticas Docentes. Vamos a ver algo, digamos, unas láminas, pero después vamos a navegar en cada uno de ellos. El observatorio, en la parte superior, tiene una parte que dice iniciar sesión, registrar, contactos y buscar, ¿no? Si yo ya estoy registrada, ya tengo mi DNI, con mi DNI tengo mi clave, puedo iniciar sesión. Si aún yo no me registré, en el botoncito moradito le doy clic y me voy a registrar. En contacto, si yo tengo una consulta, si tengo una duda, si tengo una sugerencia, ustedes pueden escribir y nosotros les vamos a responder. Y a buscar, si ustedes quieren buscar diferentes prácticas que puedan encontrar. Asimismo, tenemos una barra que está en la parte morada, donde está inicio, quiénes somos, buenas prácticas, reconocimiento, recursos y actividades. Estoy segura que cada uno de estos ítems les está llamando la atención, pero para poder navegar, ¿yo qué tendría que hacer? Yo necesito registrarme. Entonces, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Vamos a encontrar, cuando yo doy clic
en registrarme, un formulario de registro. Los pasos son muy sencillos, muy fáciles y son muy amigables. Nuestro número de DNI, todos tenemos el número de DNI, pues lo sabemos algunos de memoria, y necesitamos poner como paso 2 ubigeo, ¿no? El ubigeo también lo encontramos en nuestro DNI. Paso 3, está el circulito número 3, pueden colocar el correo electrónico, es suyo, es personal, nadie más lo va a tener, al igual que su contraseña. Ponen una contraseña, la confirmación de la contraseña, el número de celular y el código de barra que les va a tocar en ese momento. Toda esta información es personal, ustedes lo van a manejar, ustedes son los únicos que pueden ingresar con su código y contraseña. Ninguna otra persona podría ingresar más que ustedes, que son las que lo han creado. Como pueden ver, es sumamente sencillo el poder registrarse y está siendo sumamente amigable. Siguiente, por favor. ¿Qué encontramos también en el Observatorio Nacional de Buenas Prácticas Docentes? Si bien es cierto, nosotros ya nos hemos registrado con nuestro DNI y nos tenemos nuestro propio código, también encontramos páginas de quiénes somos, ¿no? Y yo quisiera saber qué es el observatorio en sí, cómo nos puede ayudar para nosotros poder navegar en esta plataforma y qué más voy a encontrar. Tal vez encuentre artículos, tal vez encuentre, no sé, libros, de repente por ahí encuentro webinars, ¿no? De repente por ahí encuentro una entrevista. Veamos y naveguemos juntos qué podemos encontrar. Siguiente, por favor. Bien, esa es la sección ¿Quiénes somos? Es la primera sesión que abre a toda el Observatorio Nacional de Buenas Prácticas Docentes, en la cual ustedes pueden encontrar la cantidad de prácticas que han ido ganando a nivel nacional. Pueden buscarlo por el año, por la región, por el nivel, por el tipo de prácticas, sea prácticas docentes o sea prácticas de gestión escolar hecho por docentes o directivos, y de diferentes ciclos, niveles o modalidades. Cuando decimos categorías, les comento un poquito que nosotros tenemos el concurso de buenas prácticas docentes, entonces pueden participar de este concurso profesoras de inicial, ¿no? Las que tienen a ciclo 1, los más pequeñitos, ciclo 2, aquellas maestras de inicial que están en zona frontera BRAE, de repente están en EIB, ¿no? Quizás han hecho una práctica de tutoría. También tenemos prácticas de primaria, ¿no? Primaria tenemos ciclo 3, tenemos el ciclo 4, tenemos también primaria en EIB, en zona frontera BRAE, en tutoría, en inclusión. Asimismo tenemos también en secundaria tenemos, por ejemplo, igual tenemos los ciclos, igual en zona frontera BRAE, EIB, castellano monolingüe hablante. Y es muy importante que no solo sepa que están inicial, primaria y secundaria de EBR, sino que también tenemos a básica especial, ¿no? Tenemos el ciclo 1, tenemos los PRITE, los más pequeñitos, tenemos los CEBE, de repente tengo ahí estudiantes que están no solamente para EBR básica, sino también están para educación especial. Seguro que deben estar muy atentos en querer escuchar así. También tenemos prácticas de inglés, algunos que de repente también están estudiando para inglés. Asimismo, también tenemos prácticas de básica alternativa. Les comento, también tenemos prácticas de ciclo 1, ciclo inicial, intermedio y avanzado. Y aquellos que poco a poco van a ir avanzando como docentes y por ahí deciden también ser de repente hacer gestión, ¿no? Hacer las prácticas de gestión escolar como directores, subdirectores, encontramos prácticas de gestión escolar tanto de básica alternativa, básica especial y básica alternativa. Entonces aquí en este espacio van a encontrar un abanico, realmente es un abanico de prácticas que ustedes van a encontrar cómo se desarrolla cada una de ellas, no sé cómo se originó, el contexto, la línea de tiempo, en cuánto tiempo lo hicieron, las estrategias, van a encontrar todo aquel despliegue de actividades, recursos, la metodología, de repente con qué autores ellos se apoyaron y cuáles fueron los logros de aprendizaje significativos en relación a las competencias seleccionadas.
Por ello es importante que ustedes aprendan a navegar, que ustedes que se están formando recién como maestros, yo los invito a que puedan ingresar, descarguen la cantidad de prácticas que ustedes necesitan y puedan visibilizarlo, analizarlo. Quizá ustedes se encuentran que por ahí necesitan reforzar un poco más, de repente ustedes ya tienen otro tipo de estrategias que hubieran hecho para desarrollar o solucionar algún problema que se les presentó. Por eso tenemos ese sector de quiénes somos y buenas prácticas. Siguiente, por favor. En la sección Buenas Prácticas encontramos ya detallados el tipo de prácticas, ¿no? Si quieren las pedagógicas o si quieren las de gestión escolar, en la cual encontrarán no solamente el desarrollo de la práctica, sino también fotografías, y estas fotografías van a ayudar a visibilizar un poco, mientras ustedes leen, cómo se ha podido ir desarrollando la práctica. Incluso algunas tienen los testimonios de los docentes que ayudan mucho a que ustedes puedan conocer la sensibilidad o qué sintieron ellos después de haber sido ganadores y qué cambió en ellos, ¿no? Estos aprendizajes significativos que lograron con sus estudiantes a través de esas estrategias creativas e innovadoras en busca de la mejor solución y el logro de las competencias que en ese momento debían reforzar nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. En la sección de reconocimiento docente, estamos mirando todo el observatorio, cada una de las secciones que tiene, antes de poder ingresar. Vamos a ver que también hay la normatividad. Aquí ustedes van a poder las diferentes estrategias que se desarrollan. Quizás ustedes cuando ya terminen, ingresen, estén trabajando o en la carrera pública, de repente en un privado, como ustedes deseen, pueden también participar de los diferentes concursos que hay a nivel nacional, ¿no? En nuestro caso tenemos el concurso de buenas prácticas docentes, también tenemos la condecoración de panos magisteriales, entre otros concursos como el maestro que deja huella, concursos educativos, Eureka, y ustedes podrán ahí de repente definir su práctica para cuál de estas estrategias de reconocimiento podrían ustedes postular. Y estoy segura que ahora, si ustedes nos están escuchando, están muy motivados a querer hacer ese cambio significativo en la educación del país y ustedes como maestros para fortalecer sus competencias profesionales. Siguiente, por favor. Bien, también tenemos los recursos y las actividades, tenemos publicaciones, como les mencionaba, hay unos libros digitales, hay algunos artículos, hay las noticias que van girando en el trastorno, que van pasando paulatinamente durante los meses del año, y están los webinars. Yo les invito a ver los webinars. Estos webinars se dan todos los años. ¿Por qué yo los invito a ver los webinars aparte de descargar aquellas buenas prácticas? Porque en los webinars están los docentes y los directivos que han ganado las prácticas de los diferentes años, desde el 2013 hasta el 2024, a nivel nacional. Ellos exponen su práctica, ¿no? Ellos les explican desde el inicio hasta el logro de aprendizajes. Van a poder ver un video que ellos mismos lo han elaborado y en el cual pueden visibilizar algunas estrategias que han desarrollado con sus estudiantes porque se ve el trabajo que realizan con los mismos niños si son pequeños, con los estudiantes si son un poquito más grandes, dependiendo del tipo de práctica que puedan encontrar, ¿no? Que puede ser con material concreto, audiovisual, incluso con la misma IA, incluso con los mismos celulares, hay diferentes estrategias. Pero añadido a eso tenemos un ponente central, que es uno de los especialistas del Ministerio de Educación en una temática, en un contenido especial. Por ejemplo, si hacemos un webinar con las profesoras a nivel inicial, hay un especialista de la dirección de inicial que explica sobre las normativas vigentes, qué se espera de una buena práctica en el nivel inicial, tanto en ciclo 1 como en ciclo 2, y te da algunos ejemplos prácticos y claros, alineados también no solamente a las normativas vigentes, sino explican articuladamente con las prácticas que han sido ganadoras, que son estas docentes que van a exponer, ¿no? Entonces yo los invito a que puedan visibilizar los que ya están en el observatorio, pero también las que se van a ir poniendo durante el transcurso del siguiente año y del presente año. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué te ofrece el Observatorio Nacional de Buenas Prácticas Docentes? Experiencias pedagógicas sistematizadas, como les había mencionado, que ustedes podrán compartir con sus compañeros, estrategias innovadoras, creativas, ¿no? Diferenciadas, o que de repente quizás ustedes ya lo han desarrollado en sus prácticas, ¿no? Pero quizá no,
o tal vez puedan, como les dije, seguir innovando en esa misma situación o contexto que se presentó de acuerdo a las características encontradas en el diagnóstico inicial que desarrolló el docente antes de iniciar la práctica, los resultados de la buena práctica, y también podrán encontrar, a ver un ratito por favor, los recursos de los docentes y estudiantes en educación. A ver, un momentito por favor. Yo quisiera, voy a compartir antes, a ver si me permiten compartir, vamos a navegar un ratito. A ver, voy a compartir acá, por favor, la página para que ustedes la puedan ver. Vamos a compartir. Vamos a navegar un poquito y vamos a ver cómo realmente... A ver, un momentito, por favor. Vamos a compartir. Muy bien. Ahora sí tenemos. Esa es la página del Observatorio Nacional de Buenas Prácticas Docentes e Innovación Educativa. Al inicio, como les había mencionado, está inicio de sesión, registrarse, contacto y buscar. ¿Ves? Es la misma diapositiva que hemos ido mirando. Este inicio, quiénes somos, buenas prácticas. Vamos a ir a inicio, vamos a darle clic. A ver, vamos a verlo. Y podemos ver algunos testimonios de los docentes ganadores, las buenas prácticas, los artículos, todo lo que hemos ido navegando en cada uno de ellos, por ejemplo, los webinars que se van desarrollando en el transcurso de los diferentes años con los diferentes ganadores de Perú y de las diferentes regiones. Vamos a ir a quiénes somos. ¿No? Tenemos que es el observatorio, y habíamos dicho que es el observatorio, que su objetivo es organizar y difundir aquellas experiencias relevantes, no proporcionar espacios de intercambio y participación en encuentros, foros, talleres, procesar y producir la información relevante de los ganadores del concurso de buenas prácticas docentes, y vamos a buenas prácticas, vamos a ingresar a buenas prácticas, ¿no? Que es una buena práctica, tenemos los testimonios y encontramos diferentes prácticas que han ido sistematizadas. Vamos a encontrar todas, vamos a encontrar la mayoría, porque poco a poco hemos ido nosotros sistematizando para que puedan ser. Por ejemplo, yo voy a entrar a una acá, ya le estoy dando clic a una de las páginas. A ver, parece que se colgó. A ver un ratito, por favor. Estamos en vivo. Vamos a regresar. Algo pasó. Ahora vamos a volver a entrar. Yo también quiero verlo junto con ustedes. Pero necesitamos, a ver, estoy moviendo la página, a ver, vamos a volver a ingresar. Muy bien, ya pudimos ingresar. Yo voy a coger cualquiera de estas prácticas, cualquiera. Entonces yo voy a escoger una de acá, y yo me parece interesante, por ejemplo, el uso de los TIC y los juegos interactivos, y le doy clic. Yo le doy clic a esta práctica, y encuentro justo a la maestra con sus estudiantes en la práctica de uso de TICs y juegos interactivos para mejorar los niveles de atención y estrés. Encontramos una pequeña descripción de la práctica, ¿no? Tenemos una sola fotito, quiere decir que es una práctica individual, porque la práctica quiere ser individual o grupal, ¿no? Van a encontrar prácticas de repente de 4 o 5 maestras o docentes en general que han desarrollado la práctica. Tenemos las etapas, el contexto social, yo lo leo, ¿no? Me parece interesante, lo desarrollo por acá, sigo leyendo, no me voy a detener, lo vamos a pasar porque estamos solamente navegando. Como me pareció una práctica sumamente interesante, yo la quiero descargar, ¿ya? Voy a dar clic en descargar, pero me dicen, para poder acceder a esta opción, primero tengo que iniciar sesión. Miren, qué interesante, tengo que iniciar sesión, voy a iniciar sesión. Recuerden que yo ya estoy registrada, ¿no? Ustedes todavía de repente sí o de repente no, y van a iniciar los pasos que les hemos dicho, ¿no? Su número de DNI, su vigeo, su correo, su contraseña y el código de barras. A ver, vamos a poner el código de barras. El código de barras dice, vamos para poder ingresar, MWC MN y T. A ver. Y ustedes ingresan porque yo quiero descargar esa práctica. Ustedes pueden descargarlo porque está público para todos los agentes educativos a nivel nacional. A ver qué pasó, no puedo descargarlo, creo que puse mal. A ver, nuevamente vamos a ingresar. Cualquiera, yo voy a ingresar con cualquiera.
y podrían ustedes descargar la práctica, ¿no? Ahora vamos a descargar. Y se está demorando un poco. Al parecer tenemos... Sí, creo que es la señal, pero yo ya tengo una descargada que les voy a hacer ver. Mientras tanto, vamos a ver dónde está reconocimiento docente. Están las diferentes estrategias. Es el concurso de buenas prácticas docentes. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el concurso de buenas prácticas docentes, ¿no? Acá tenemos la ceremonia del concurso, ¿no? Tenemos el histórico de ganadores, que ustedes pueden ver reportes de cuántos ganadores hemos tenido. Si yo regreso acá, tenemos la otra estrategia que es la condecoración de palmas magisteriales. También encuentro información sobre la condecoración de palmas magisteriales, que es una de esas estrategias de reconocimiento que tenemos desde el Ministerio de Educación. Y como les había mencionado, también tenemos otras estrategias que podrán visibilizarla cuando ustedes la vean, ¿no? Que son, por ejemplo, Eureka, los diferentes concursos, la Feria Escolar de Ciencias, como les había mencionado, tenemos el concurso escolar de deportivos y paradeportivos, entre otros. Entre los recursos y actividades tenemos las publicaciones, los artículos, los cursos virtuales y los webinars, ¿no? Que son tan interesantes que ustedes pueden ir encontrando y pueden ir visibilizando cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, Revalorando Saberes Ancestrales. Ustedes buscan a Revalorando Saberes Ancestrales. Por ejemplo, esto fue de Educación Intercultural Bilingüe. Fue una práctica muy bonita. Ustedes le dan clic y ustedes pueden ver el webinar, como les dije, el ponente, y a los docentes, dos docentes que han sido ganadores, que exponen su práctica. Y así sucesivamente ustedes pueden desarrollar y cerrar cada una de las prácticas conforme van viendo. Cada webinar pueden ir cerrando o pueden ir también analizándolo. Pueden ir entre ustedes también, poder viendo qué otras estrategias pueden hacer de lo mismo que exponen los mismos docentes. Voy a dejar de compartir. A ver, un momentito. Voy a dejar de compartir. ¿Alguien me ayudas con la última lámina, por favor? Voy a dejar de compartir. Un momentito, por favor. Ya dejé de compartir. Vamos a poner la última lámina de la diapositiva, por favor. Muy bien. Dice, seamos los líderes que hubiéramos deseado tener. Quisiera yo terminar con esta frase, ¿no? Ser líder no es solo dirigir, es escuchar con empatía, actuar con justicia y acompañar con compromiso. Es ponerse en el lugar de otro, reconocer sus esfuerzos y brindar oportunidades de crecer. En el ámbito educativo, este liderazgo cobra aún más sentido, o sea, nosotros, ¿no? Que estamos en este camino del ámbito educativo. Nosotros, como futuros maestros, ¿qué esperamos? Que nuestros estudiantes necesitan tener referentes que crean en su potencial, que los inspiren a aprender, a cuestionar, a pensar, a construir su propio camino. Cada decisión, cada palabra, cada acción impacta en su desarrollo y en la forma en que ven el mundo. Hoy, exactamente hoy, dirán que es el inicio o de repente siempre, tenemos la oportunidad de marcar aquella diferencia, siendo líderes en educar con el ejemplo, en motivar con el propósito que forman ciudadanos íntegros. Construyamos espacios donde cada estudiante se sienta valorado, escuchado y capaz de lograr más, porque el liderazgo que transforma no se impone, se construye día a día en el aula. Gracias, queridos estudiantes, por este pequeño espacio. Sigamos con la siguiente. ¿Aerovisto? Bien, Mónica, gracias. Entonces, como hemos ido escuchando y viendo que en el observatorio nos ofrece muchos recursos en el cual está a disposición de todos ustedes para que ustedes puedan ingresar en los momentos que quieran y según sus necesidades también pueden ir observando y descargando cada una de las prácticas. Recuerden que desde el Ministerio de Educación, desde el año 2013, se viene desarrollando el Concurso Nacional de Buenas Prácticas,
que justamente queremos identificar aquellas buenas prácticas que realizan los maestros a nivel nacional, y a partir de las prácticas ganadoras nosotros reconocemos a los maestros su labor docente, ¿no es cierto? Hacemos ese reconocimiento. Y todas esas buenas prácticas que son ganadoras año tras año se van alojando en el observatorio. Entonces, a partir de ello, vamos a ir analizando un poquito cómo es esa buena práctica. Entonces, un poquito también para decirles a ustedes que no es difícil presentar una buena práctica. Como ustedes se han ido dando cuenta, es simplemente detenerse un momento y reflexionar qué es lo que estamos haciendo bien, dónde tenemos que mejorar, identificar ese problema para que a partir de ello nosotros podamos proponer estrategias innovadoras, estrategias novedosas, y llevarlo a la práctica, ¿no es cierto? E implementarlo. En el camino vamos a ir evaluando qué tanto eso impacta en los aprendizajes. Entonces, en este momento les vamos a presentar, diríamos, y vamos a ir identificando justamente ese problema que el maestro ha identificado en esa práctica, qué estrategias ha ido implementando o ha propuesto, cuáles son esas evidencias de mejora, qué lecciones a partir de la práctica se han podido obtener y cuál es el impacto de la buena práctica. Para ello, vamos a observar esta buena práctica, ¿cierto? Que lo hemos descargado justamente del observatorio. Esto está ahí alojado en el observatorio, que tiene como nombre Desarrollo del Pensamiento de Orden Superior mediante preguntas y retos. Una práctica que fue ganadora del 9º Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes del 2021. Es una práctica de la institución educativa 54168 del nivel primario de la región Apurímac. Y acá, como ustedes observan, nos presenta una línea de tiempo donde nos cuenta justamente cómo inició, qué actividades ha desarrollado a lo largo de todo el proceso, hasta lograr que estas estrategias que quiere implementar pues tenga el impacto necesario en los aprendizajes de los estudiantes para luego presentarse al Concurso Nacional de Buenas Prácticas. Como si ustedes se dan cuenta, empezó el 2020 esta práctica a implementarse y continuó implementándose hasta el 2021. Y acá nos narra un poquito cómo inició la buena práctica, ¿cierto? Nos pone el contexto de la institución educativa, dónde está ubicada, y a partir de la lectura vamos a ir identificando justamente la problemática, que luego vamos a regresar ya al PPT para desmenuzar un poquito más el contenido de la práctica. Nos cuenta el nacimiento, cómo nace la práctica. El propósito, ¿cierto? Toda práctica tiene que tener un propósito, quiere decir una intencionalidad pedagógica, ¿cierto? No es, como les decía, una idea aislada que se me ocurrió ahorita y ya eso es una buena práctica. No, para que sea una buena práctica tiene que tener una intención pedagógica, ¿no es cierto? Tiene que tener un propósito claro, qué es lo que quiero mejorar, ¿no? Así como observamos acá. También nos muestra acá cuáles son las áreas que se involucran en esta práctica y después nos cuenta cómo lo desarrolló, ¿cierto? Y dentro del desarrollo pues, justamente vamos a encontrar las estrategias que ha ido utilizando, ¿cierto? Hay varias estrategias que en esta práctica se han utilizado, que teóricos también refuerzan, dan el sustento, digamos, a esta buena práctica.
Finalmente nos muestra los logros, y los logros nos muestra a nivel de 3 actores, ¿no es cierto? A nivel de estudiantes, a nivel del trabajo colegiado, a nivel de la familia y la comunidad. Los cambios que se ha observado, luego tenemos ya las lecciones aprendidas, y vemos, ¿no es cierto?, si esta práctica es potencialmente replicable a otras realidades, a otro contexto, o si esta práctica es sostenible en el tiempo. Y luego ya las referencias bibliográficas. Entonces, a partir de ello, vamos a regresar un momento al PPT y tenemos acá. Problema identificado, como habíamos observado en la práctica en su conjunto, que lo habíamos descargado del observatorio. Entonces, ¿qué nos dice? Que esta práctica se ha desarrollado en una institución educativa que está en una zona rural, ¿cierto?, que fue en la época de pandemia, y lo cual nos se va identificando acá, donde nos dice que no tiene cobertura, ¿cierto? Que todo se hace a través de la radio comunal, que los padres y las madres de familia tienen en su mayoría solamente primaria, estudios de primaria, no tienen muchos estudios, pero también nos dice que por la emergencia sanitaria, justamente los padres y madres de familia son los que se han convertido en los tutores, ¿no es cierto?, en los que acompañan el proceso de aprendizaje de sus hijos. También nos dice que a nivel de aprendizaje, la mayoría se encuentra ubicado en el inicio, ¿no? También, ¿qué encontramos por acá? Que los estudiantes no tienen un espacio apropiado para desarrollar sus actividades. Es un poquito para conocer el contexto en el cual se desarrolla la práctica. Dentro de ello, justamente encontramos la problemática, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la problemática? Acá, en la parte inferior, dice así: esto, según los docentes gestores, limitan en las y los estudiantes el pensamiento de orden superior, específicamente la creatividad, el razonamiento y el pensamiento crítico. Todo lo que hemos ido viendo acá, ¿no es cierto?, son las causas que originan un problema en los estudiantes. ¿Y cuál es el problema? Es que los estudiantes no pueden desarrollar ese pensamiento crítico, la creatividad ni el razonamiento. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones, porque las personas que les acompañan no tienen mucho conocimiento, que la información les llega solamente por la radio, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, el docente dice acá: ¿qué voy a hacer ante este problema? Mis estudiantes no pueden desarrollar pensamiento de orden superior. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, se plantea un problema. Entonces, tienen bajo desarrollo del pensamiento crítico, creativo y reflexivo en los estudiantes. Ese es el problema. Pero esto todavía se agrava, dice, ¿no? ¿Por qué? Por el contexto de la educación, que estamos a distancia y limitado acompañamiento pedagógico de las familias. Ese es el problema. Ante este problema, hay una intención pedagógica del docente. Y dice, no, algo tengo que hacer. Entonces plantea un propósito. ¿Y cuál es su propósito del docente? Dice, la buena práctica desarrolla el pensamiento de orden superior mediante preguntas y retos. Entonces, ya dice, entonces, yo voy a solucionar o voy a hacer que mis estudiantes logren desarrollar el pensamiento crítico a través de preguntas y retos. Esa es una acción. Pero también dice, voy a promover el protagonismo de las familias
durante la educación en casa? Mire, si usted da cuenta, ante un problema, tienes una intención pedagógica. Entonces, ¿cómo desarrollo el pensamiento? A través de implementando preguntas y retos, pero no solamente eso, porque el docente no llega al estudiante en medicina, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe hacer? Promover que los padres de familia sean los protagonistas, porque ellos son los que acompañan. Ese es su propósito. ¿Qué áreas va a trabajar? Pues ya hemos visto comunicación, matemática, personal social, ciencia, arte, ¿no? Como es de primaria, pues, va a involucrar a todos los docentes. ¿Qué estrategias se implementan acá? Reflexión, docente y diagnóstico. O sea, hay un diagnóstico, ¿no? Acá analiza los resultados, hay una reflexión colectiva sobre la práctica, hay una elaboración de instrumentos de evaluación. La otra estrategia, formación de gestores familiares. ¿Qué hace con las familias? Hace talleres donde se brindan orientaciones sobre cómo retroalimentar y formular preguntas a sus hijos. ¿Qué más hace? Uso de preguntas de alta demanda cognitiva. Si ustedes se dan cuenta, estos dos aspectos tienen que ver directamente con el propósito, ¿verdad? Que decía, formar a las familias para que acompañen a los estudiantes y también hacer preguntas y retos, ¿cierto? Las preguntas de alta demanda cognitiva. ¿Y dónde voy a encontrar esas preguntas? ¿Dónde voy a plasmar? En las sesiones de aprendizaje. Pero dentro de ese desarrollo de estas estrategias, el docente dice que va a hacer también retroalimentación formativa. Además, va a ir recogiendo las evidencias de los estudiantes. Esas son sus estrategias que el docente plantea para hacer que sus estudiantes desarrollen el pensamiento crítico. Entonces, la estrategia central, justamente dice, es aplicar una metodología basada en preguntas y retos cognitivos, ¿no es cierto? Eso nos decía el propósito, pero también acompañada de capacitación a las familias. ¿Atiende las estrategias esto? Sí, ¿no es cierto? Acá lo tenemos. ¿Qué logros encontramos? Hay muchos logros ahí, pero lo hemos ido resumiendo en algunos muy importantes. Los logros es que a partir de la implementación de estas estrategias, el docente ha desarrollado el pensamiento crítico y creativo. Capacidad de formular hipótesis, la habilidad de argumentar y de debatir, la generación de soluciones originarias a problemas. Esto es a nivel de los estudiantes. A nivel de docentes, recuerden que el trabajo también te lleva a una reflexión docente. Aprende el estudiante, pero también aprende el docente. Desarrollar trabajo colegiado. Nos ha permitido justamente esta práctica, desarrollar trabajo colegiado. Desarrollar estrategias pedagógicas. Crear un banco de preguntas y retos, fortalecer su formación profesional. Y en la comunidad, en los padres de familia, ¿qué hemos encontrado? ¿Cómo les ayudó? Aprendieron a acompañar el aprendizaje sin castigo. Desarrollar habilidades para formular preguntas. Comprender la importancia de su rol educativo. Mira qué importante los logros que nos permite visualizar, diríamos, a partir de la implementación de estrategias innovadoras, ¿no es cierto?, creativas. ¿Qué lecciones aprendidas hemos encontrado? Dice, las preguntas de alta demanda cognitiva mejoran el aprendizaje. El trabajo con familias fortalece el proceso cognitivo. Otra lección aprendida a partir de esta experiencia, de esta buena práctica, es que el trabajo colegiado entre docentes permite innovar. Finalmente, otra
lección aprendida es la reflexión sobre la práctica. Mira, qué importante es. Mejora la enseñanza. ¿Y cuál es el impacto que ha tenido esta buena práctica en cada uno de los actores educativos? En relación a los estudiantes, ha permitido el desarrollo del pensamiento crítico y también que los estudiantes tengan una mayor autonomía para aprender. En relación a los docentes, innovación pedagógica y ha permitido el fortalecimiento del trabajo colaborativo. La comunidad. Esta práctica ha llevado a que la comunidad tenga una mayor participación y también a que la comunidad entienda y valore el rol del docente. Entonces, con ello, vamos a dar por finalizado esta parte, dándole siempre las gracias y decirles, la mejora de la educación empieza con docentes que reflexionan, innovan y comparten sus experiencias pedagógicas. Lo importante es no quedarse con el aprendizaje, sino que en un momento la institución educativa se tiene que convertir en un espacio que nos permite reflexionar sobre nuestra práctica, que nos permita innovar y crear, hacer cosas novedosas y que eso que hacemos, que implementamos en la institución educativa, lo podamos compartir a otros docentes de la misma institución, de otras instituciones y, por qué no decirlo, a nivel nacional. Muchísimas gracias por el espacio. Adelante. Muchas gracias, Arovisto. Y bien, vamos a recapitular lo que hemos visto hasta ahora. Hemos comenzado, digamos, definiendo esas características de una buena práctica. Luego hemos conocido el Observatorio Nacional de Buenas Prácticas Docentes del Ministerio de Educación y hemos visto un pequeño ejemplo, ¿no? De una buena práctica ganadora de un concurso que se realiza aquí en el Ministerio de Educación, en el cual pueden participar todos los docentes del país. Excelente. Por favor, les voy a pedir que en el chat coloquen sí a todos los que ya conocían el Observatorio Nacional de Buenas Prácticas antes de esta presentación. Quienes ya lo conocían, coloquen sí. Quienes todavía no habían oído hablar de este observatorio, colocan no. Así vamos a poder darnos cuenta más o menos quienes ya se están sumando, quienes ya sabían sobre este espacio. Muy bien, y bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Quiero agradecer a ambos especialistas porque estamos seguros que todo lo que hoy día nos han compartido va a ser de gran utilidad, va a motivar a los futuros docentes del país a revisar la página web del observatorio, a navegar, a animarse también a replicar estas buenas prácticas o a ir proyectándose en el futuro cuando estén en aula a realizar su buena práctica teniendo en cuenta estas características. Muy bien, saludamos también a los estudiantes, a los docentes, estudiantes de los institutos que se han sumado esta tarde, gracias a los que han hecho el esfuerzo de conectarse desde Condorcanqui, desde Tarapoto, desde Chimbote, gracias a los que están participando. Muchos nos dicen que no conocían el observatorio. Me alegra mucho que a través de esta ponencia estemos conociendo este espacio que suma a su formación docente. Recuerden, para todos los que se han ido sumando a esta presentación, gracias a los que estuvieron desde las 3:30 en punto y a los que por alguna razón no pudieron ingresar a tiempo, recuerden que la grabación de esta ponencia estará disponible en nuestra sección Compartimos y Reflexionamos en la comunidad virtual de la red. Así que recuerden que ahí podrán ingresar y también les recordamos que en el chat del Facebook van a encontrar el registro de asistencia y el cuestionario de esta ponencia, para que puedan participar, porque para obtener la constancia deben participar por lo menos en 3 webinars de esta red y en 2 foros. Bien, a continuación iniciamos con el bloque de preguntas y quiero rescatar aquí unas preguntas muy sencillas pero muy útiles. Bien, lo primero es si este registro en el observatorio también es para estudiantes de educación o solamente es para los docentes. Y la segunda es, ¿cuál es el link al que debemos ingresar para entrar al observatorio y revisar estas buenas prácticas? Comencemos por estas. Adelante. Gracias, Malena. Vemos que están interesados
en entrar al Observatorio Nacional de Buenas Prácticas Docentes y efectivamente, ustedes como estudiantes pueden registrar. Ustedes como docentes, ¿ahora me escuchan? Ustedes como docentes pueden registrarse en el observatorio.minedu.gov.p, ¿ya? Ustedes lo buscan en Google y ponen Observatorio Nacional de Buenas Prácticas Docentes e Innovación Educativa, es una manera, y la otra manera es que ustedes puedan colocar lo siguiente: https://observatorio.minedu.gov.p. Asimismo, quiero comentarles que también todos los agentes educativos relacionados a la educación pueden inscribirse y registrarse solamente con su DNI, su vigeo, su correo, como habíamos mencionado, y su propia contraseña. Así que los estamos esperando con la mayor cantidad de registros para que poder contactarnos y poder responder cualquier consulta o duda que tengan. Gracias. Gracias, Mónica. Entonces queda claro, y gracias por la pregunta, Diana Cruz, Aarón, Maylit. Entonces, este registro también es para estudiantes de educación, de universidades, institutos o escuelas, no solamente para docentes, sino ustedes también pueden registrarse y navegar por esta comunidad. Además, ya nos han mencionado cómo podemos encontrar el observatorio, podemos buscarlo directo en Google, por ejemplo, ¿no? Colocaremos Observatorio Nacional de Buenas Prácticas, como ha mencionado Mónica, que es la manera más rápida, o también ingresando al link que nos ha compartido. Bien, y una última pregunta que también queremos rescatar es, y creo que puede servir para reforzar alguna idea que mencionaste, Arovisto, es, ¿y puede existir una buena práctica sin planificación intencional? Vale, muy buena pregunta. Desde la experiencia es no, ¿cierto? Porque como ustedes se han dado cuenta, toda buena práctica tiene que tener una intención pedagógica y esa intención pedagógica tiene que ser planificada y sobre todo sistematizada, ¿cierto? A partir de ello podemos proponer justamente alternativas novedosas, estrategias novedosas que ayuden a generar aprendizajes en los estudiantes, ¿no? Entonces, por lo tanto, toda buena práctica tiene que tener esa intención pedagógica, tiene que tener un diseño, una planificación, tiene que surgir justamente de esa reflexión, ¿no es cierto? A partir de ese, para que sea un proceso sistemático y rutinario también como parte de una cultura pedagógica y todo eso tiene que generar un conjunto de evidencias que nos permita después que esa práctica sea sostenible y sea replicable también a otros, ¿no? A otros actores. Excelente, gracias, Arovisto. Entonces, nuestro compañero nos ha recalcado esta idea de que no es algo improvisado, sino que hay un trasfondo pedagógico intencional, que yo ya lo preveo, ¿no? Y que es producto de esta reflexión. Excelente. Vamos a recordarles aquí la página que Mónica mencionó y ustedes pueden ingresar a observatorio.minedu.gov.pe y allí encontrarán el observatorio, ¿sí? Excelente. Entonces, para finalizar, queremos agradecer nuevamente a los especialistas que hoy nos han acompañado, Arovisto Bustamante Sempertegui y Mónica Chumpita Jordán, ambos del equipo de reconocimiento, ¿no? De las buenas prácticas. Y también al público que nos acompañó en esta transmisión en vivo. Recuerden que este lunes tenemos nuestro primer foro que justamente está vinculado a las buenas prácticas, así que los invitamos a participar desde este lunes en el primer foro de la red. Y el 14 de abril nos vemos a las 3:30 en el segundo webinar que tenemos programado para ustedes. Los invitamos a registrarse en el observatorio, a navegar, a revisar las buenas prácticas, inspirarse, replicarlas e ir proyectándose a hacer su buena práctica cuando estén en el aula. Muchísimas gracias y hasta pronto.